Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta oportunidad vamos a revisar un tema que es muy importante en el derecho penal procesal y es aquella audiencia preliminar llamada la formulación de imputación. Y para esto vamos a revisar una serie de diapositivas que contienen información la cual será de gran importancia para el estudio de este tema. Como bien ustedes saben, la idea de este curso no es que ustedes se queden con esto que les brindo, sino que vayan un poco más allá, que lean jurisprudencia, que lean doctrina y estos conocimientos llevarlos a la práctica. Entonces vamos a revisar el tema de compartir pantalla. Permítanme un segundo y iniciamos. Listo. Entonces, como les comentaba, tenemos la sanción, la cual se encuentra establecida, artículo 286 de nuestra ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Para abordar este tema, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es imputar? E imputar es señalar a determinada persona como autor o partícipe de una conducta punible. Vemos que es un acto procesal mediante el cual la Fiscalía, en este caso a una persona, la calidad de imputado. Se le atribuye la autoría de uno o varios delitos. ¿Cuándo debe realizar la imputación la Fiscalía? Como ya sabemos qué es imputar, ahora la pregunta es, bueno, ¿y la Fiscalía cuándo debe realizar la respectiva imputación? Y en este caso, conforme al artículo 287 del Código de Procedimiento Penal, nos indica que la Fiscalía hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, la evidencia física o la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Frente a esta disposición normativa, ¿qué es importante analizar, como les he dicho, de la estructura de la norma? Acá nos indica que para que el fiscal haga la imputación, pues él dé una serie de elementos, materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que este tipo de elementos le permitan a él inferir de forma razonable. Esta inferencia razonable debemos entenderla como aquel primer escalón en la parte probatoria, en algo llamado estándares probatorios. Y esta inferencia razonable es el primer estándar establecido por nuestra ley para que proceda, en este caso, la formulación de imputación. El fiscal, al revisar estos elementos materiales y demás, y al estudiarlos y analizarlos, si con ello puede decir, oiga, a partir de esto, realmente puedo inferir que esta persona que voy a imputarle cargos es autor. Pensemos artículo 29 de nuestro Código Penal, como aquella persona que realiza la conducta, o partícipe, que puede ser el determinador, el que determina a otro para que realice la conducta, o el cómplice, que es quien presta una ayuda, la cual no es esencial. En este orden de ideas, pues encontramos que el primer paso que debe dar la Fiscalía para la imputación es el tema de la inferencia razonable, que se logra a partir del estudio y análisis de estos elementos materiales probatorios. Ahora, vamos a revisar, continuando 16 de noviembre. nuestro estudio, el contenido de la formulación de imputación. El artículo 288
del Código de Procedimiento Penal nos indica que esa formulación debe tener una estructura, un contenido específico, el cual es, primero, la individualización concreta del imputado, incluyendo que su nombre y datos que sirvan para identificarlo, y también el domicilio de esta persona por temas de citación, de notificación. Adicionalmente, en el numeral segundo, nos habla de un aspecto muy importante en lo relacionado con la formulación de imputación, y esto es una relación clara y sucinta de hechos o de los hechos jurídicamente relevantes. Claridad y sencillez. En lenguaje que comprensible. Mire que acá, desde acá el legislador está diciendo, mire, estos hechos jurídicamente relevantes, la Fiscalía debe relatarlos, debe relacionarlos, pero de forma clara. Y además, que por su relación permita la comprensión para la persona que va a ser imputada. La norma también advierte que esto no implica el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía. Recordemos que el descubrimiento de estos elementos, la Fiscalía lo realiza en la audiencia de formulación de acusación. También nos indica la norma que esta implicación del no descubrimiento es sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento, que como sabemos es otra de las audiencias preliminares, que en este caso pues no vamos a revisar. De igual manera, en ese contenido, en el numeral tercero de este artículo 288 nos habla de la posibilidad del investigado de allanarse a la imputación, y con ello tener una rebaja de pena de conformidad con el artículo 351, que puede ser hasta del 50% o de la mitad de la pena, hasta, entendido que es el límite máximo, podría ser también menor. Bueno, frente a esta situación se pueden presentar algunos casos. Pensemos en esto. Esta persona que fue capturada y, pues, como ustedes saben, luego de la captura, pues debe ser llevado ante un juez con función de control de garantías, quien debe garantizar los derechos fundamentales de esta persona capturada. Precisamente los contenidos en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, derechos del capturado, pero también algo fundamental. Recordemos que se le está afectando, restringiendo la libertad. Derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Política. Por lo tanto, como ustedes ya lo saben, se lleva ante este juez constitucional para que él verifique que el procedimiento realizado se hizo conforme a lo establecido por la ley. Pero pensemos en esto. La persona que es capturada por alguna situación está en estado de inconsciencia después de esa privación de la libertad, o se encuentra con algún problema de salud que le impide ejercer esa defensa material. Me explico, estar en esa formulación de imputación, en esa audiencia. Pensemos que tiene su abogado, porque sin el defensor, ya sea de confianza o de la Defensoría del Pueblo, el sistema de Defensoría Pública, pero pensemos que no está ello. Está su abogado de confianza o un defensor público. Esta persona, por ese estado en el que se encuentra, un estado de salud o un estado de inconsciencia, pues el juez no puede hacerle la manifestación o de preguntarle si se allana a los cargos, en este caso, formulados por la Fiscalía. ¿Qué pasa en este caso? ¿Será que la persona pierde este derecho? Recordemos que la aceptación de cargos es una figura que permite la terminación anticipada del proceso. Pensemos en la justicia premial. Y que como si esta persona decide aceptar cargos, pues está renunciando a una serie de derechos fundamentales,
El primero, guardar silencio. Segundo, no autoincriminarse. Y uno muy importante, estaría renunciando a un juicio oral público donde pueda presentar pruebas y también controvertir las presentadas en su contra. Entonces, si esta persona decide allanarse a cargos, pues tendría efectivamente, como lo dice el artículo 351, la posibilidad de obtener una rebaja en la pena que puede ser hasta la mitad. Sí, hay algunos casos que por disposición legal no procede ningún tipo de rebaja en la pena, como son los delitos sexuales, o pensemos también en el homicidio en contra de los menores de edad. Esto pues conforme a lo que indica el Código de Infancia y Adolescencia. Pero bueno, volviendo a nuestro caso, esta persona tiene ese derecho, el derecho de revisar si acepta o no los cargos, pero por estar en un estado de conciencia o de salud que le impide ejercerlo, ¿qué lo pierde? Recordemos que las etapas son preclusivas. Termina la audiencia de formulación de imputación, él no estuvo ahí, y obviamente pues el defensor no puede decir su señoría, mi cliente está allá porque él no tiene esa facultad. En estos casos, cuando la persona que ha sido imputada no puede estar en la audiencia y no puede hacer esta manifestación si acepta o no los cargos, pues en este caso la ley dice que una vez recobrada la conciencia, la persona tiene la posibilidad de allanarse a esa imputación y se le mantendrá el descuento punitivo que establece el inciso primero del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Esto es hasta el 50 o hasta la mitad de la pena. Una rebaja que va hasta la mitad de la pena. Esto es muy importante porque recordemos que a medida que avanza el proceso, algo llamado principio de progresividad, pues la situación de una aceptación de cargos ya no contempla la misma rebaja. Estamos hablando que en la formulación de imputación es hasta la mitad, pero cuando llegamos a la formulación de acusación está hasta una tercera parte, y cuando estamos ya en juicio oral es hasta la sexta parte. Perfecto. Entonces, una vez revisado esta situación, este escenario que podría darse, pues vamos a seguir con el estudio de esta audiencia. Encontramos acá el artículo de las modalidades precisamente de la aceptación de cargos y las consecuencias que traería lo mismo. ¿Y qué nos dice? Que esta aceptación de cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación comporta unas rebajas a la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. Si se da en formulación de imputación, es hasta la mitad de la pena imponible y ese acuerdo se consigna en el escrito de acusación. Esto conforme pues a lo que venimos revisando. Ahora, vamos a revisar este documento que como tal es la estructura de la audiencia de formulación de imputación. En este caso es un documento de la Fiscalía General de la Nación en el cual ellos abordan estos tres aspectos revisados anteriormente. Y pues vamos a leer de lo que trata este documento y esa va a ser la base que ustedes van a tener en cuenta para elaborar ese documento que van a utilizar en su audiencia de formulación de imputación. En este caso, pues dice que la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo ordenado en los artículos 286 y 287 del Código de Procedimiento Penal, le comunicará fáctica y jurídicamente los cargos a quienes hasta esta instancia procesal tienen la calidad de indiciados. Recordemos que si la persona no ha sido imputada por los cargos, pues su calidad es de indiciado. Esa es la calidad jurídica que ostenta. Una vez se le formó la imputación, cambia esa calidad jurídica y se convierte en un imputado. Y recordemos que en la audiencia posterior, estamos hablando después de la solicitud de medida de aseguramiento, si la hay,
La audiencia de formulación de acusación, que ya se realiza ante un juez de conocimiento, recordemos que ya aquí no es ante un juez con función de control de garantías, esa audiencia de formulación de acusación, una vez se acusa al que hasta ese momento es un imputado, cambia nuevamente su calidad jurídica y se convierte en un acusado. Pero bueno, estamos adelantándonos un poco. Vamos a retrotraer, a devolvernos y seguimos con nuestro documento. Dice que esta audiencia entonces, el señor juez, partes e intervinientes, se dividirá en tres aspectos de acuerdo a la normada en el artículo 288. Primero, individualización e identificación de los indiciados. En este caso es de un indiciado. Segundo, relación de los hechos jurídicamente relevantes, en este caso el escrito de la Fiscalía, pues contiene una serie de decisiones de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. También tenemos, tercero, como tal, la posibilidad que tiene de allanarse a los cargos, en este caso el imputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 351, que ya lo revisamos anteriormente. Bueno, entonces, ¿qué hace en este caso la Fiscalía? ¿Cómo estructura esa formulación de imputación? El primer punto tiene que ver con la identificación e individualización. Y cuando hablamos de identificación, en este caso, pues va el nombre de la persona. Ustedes, pues, por temas de reserva, pues aquí se cubre. También va su número de cédula, que sería su documento de identificación, nacido el día tal, de tal mes, de tal año, natural de, pensemos, no sé, Ibagué, hijo de el nombre del papá y de la mamá, luego de profesión, pensemos en cualquier profesión, ingeniero, abogado, actividad comercial que realiza, en este caso, pues un taxista, estado civil casado, padre de un hijo, residente, pues acá lleva la dirección. Recuerda que eso es uno de los aspectos que nos indica la norma para temas de citación. Y acá llevamos a otro aspecto. Acabamos de revisar lo que es el tema de la identificación. Pero la norma también dice que se debe individualizar. Y para ello, pues vamos a ver que en este caso la Fiscalía establece unos aspectos propios de esta persona a la cual se le va a formular imputación. Y dice que es una persona de sexo masculino, de 1,74 de estatura, de contextura gruesa, color piel tal, color cabello tal. Pensemos que si tiene tatuajes, pues va a indicar qué tatuajes tiene, en qué parte del cuerpo están ubicados y demás. De esta manera se aborda esa primera parte de la estructura de la formulación de imputación, donde el fiscal manifiesta estos elementos de identificación e individualización. Ahora vamos a ver el segundo aspecto, que es fundamental, estudiantes. Esto es muy, muy importante en lo que tiene que ver con la formulación de imputación. Y este segundo aspecto está titulado como hechos jurídicamente relevantes. Y acá, pues vamos a ver cómo lo estructura la Fiscalía. Dice que esos elementos materiales de prueba llegados, así como la información legalmente obtenida y evidencia física recolectada, se puede indicar en esta instancia procesal en grado de inferencia razonable. Recuerde lo que les decía de los estándares probatorios. Para esta primera etapa, que es formulación de imputación, la exigencia que establece la ley para que proceda es una inferencia razonable. Pensemos que sería lo más pequeño, lo más bajo en temas de estándares probatorios. E imaginémonos que es una escalera. En esta primera etapa, formulación de imputación, lo que nos exige nuestro ordenamiento jurídico es una inferencia razonable. A la Fiscalía le basta con esta inferencia para
formular imputación. Pero a medida que avanzamos por temas de progresividad, cuando llegamos a la formulación de acusación, que es un escaño más alto, el estándar probatorio cambia, ya es un poco más exigente. Acá, en la formulación de acusación, no hablamos de una inferencia razonable, hablamos de una probabilidad de verdad, que es un aspecto que requiere de una entidad mucho más completa. Pero cuando seguimos avanzando y para temas de sentencia, y pensemos condena, el estándar probatorio ya es mucho más alto y ya nos habla de conocimiento más allá de toda duda razonable. Esos serían los 3 estándares probatorios. Estamos en el primero, formulación de imputación, y así lo indica la Fiscalía en el documento que estamos revisando. Dice que en grado de inferencia razonable que, y ahí lo que está, pues es el nombre de la persona, del indiciado que se va a convertir en imputado, dice que tal persona actuó como autor a título de dolo de la conducta punible de peculado. Se dan cuenta que la norma nos dice que se infiere razonablemente que la persona actuó como autor o como partícipe. En este caso, la Fiscalía está diciendo, mire, es como autor, artículo 29, Código Penal. A título de dolo. Ese dolo debemos entenderlo como tipicidad subjetiva. Entonces recordemos, se puede actuar por dolo, por culpa o por preterintención. En este caso, la Fiscalía considera que la conducta que realizó la persona que va a ser imputada la hizo teniendo conocimiento de que eso estaba prohibido por la ley, que esa conducta revestía aspectos de delito. Y teniendo conocimiento, ese elemento cognitivo, de que esa conducta que iba a realizar estaba prohibida por la ley, aún así quiso hacerlo. Elemento volutivo, de la voluntad. Ahí vamos. Actuó como autor a título de dolo. ¿Y de qué conducta punible? Pues llamado peculado por apropiación, en concurso homogéneo sucesivo con la conducta punible falsedad ideológica en documento público agravada. ¿En cuanto que? Listo. Respecto al tema del concurso homogéneo sucesivo, pues hay una situación que en el escrito no está del todo bien, técnicamente hablando, sin embargo, eso no lo vamos a revisar ahora. ¿Qué vamos a ver? Dice, hechos jurídicamente relevantes. Entonces, la Fiscalía debe empezar a hacer un recuento de esos hechos jurídicamente relevantes. ¿Y cómo inicia acá? Dice en Ibagué, Tolima, para el segundo semestre del año tal persona en su calidad de tesorero y luego contador de tal entidad se apropió en provecho suyo de las siguientes sumas de dinero y bajo la siguiente modalidad. Como nos damos cuenta, acá la Fiscalía ya nos indica el verbo rector de esa conducta punible llamada peculado por apropiación. Y es que debe hacerlo. Esos hechos jurídicamente relevantes son aquellos que tienen relación directa con el tipo penal. Por eso, si la Fiscalía le va a imputar a la persona un peculado por apropiación, en la narración de esos hechos jurídicamente relevantes debe incluir ese verbo rector, como lo está haciendo ahí, se apropió, con el relato de esos hechos. Entonces, lo enumera, si bien la norma no dice que se deben enumerar por los temas de estructura, por derecho a la defensa, del derecho a controvertir. Esto que está planteando la Fiscalía es una forma que también comparto, correcta, se debe aplicar en estos casos. Enumerar
cada uno de los hechos jurídicamente relevantes. Y entonces el primero que nos dice, elaboró la declaración mensual de retenciones en la fuente periodo tal por un valor del y pues se lleva toda la información de la entidad, los números de esta declaración y demás. Y miren que lo dice, habiéndose apropiado de la suma de tantos millones. Y, obviamente, en este caso, conforme a lo que indica la Fiscalía, maquillando o disfrazando esta situación, hechos que no corresponden a la realidad. Y luego sigue con el hecho número 2. Asimismo, elaboró declaración mensual de retenciones en la fuente periodo tal por un valor tal. Así, la Fiscalía va estructurando esos hechos jurídicamente relevantes, los cuales tienen una relación directa con el tipo penal. Pensemos, la calidad del sujeto activo, en este caso de peculado por apropiación, pues es calificado. Debe ser un funcionario. O, por lo menos, ejercer funciones de manera transitoria. Ahí nos lo está indicando. Nos habla de esa calidad del sujeto. Bueno, realmente pues se cubre un poco ahí por temas de reserva, pero así debe hacerlo. Sujeto activo, el tema del supuesto de hecho, recordemos la estructura de la norma jurídica que tenemos, supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Acá en los hechos jurídicamente relevantes pues deben estar directamente relacionados con ese supuesto de hecho. Y ahí en este supuesto de hecho tenemos sujeto activo, también sujeto pasivo, tenemos el tema del verbo rector, tenemos una serie de elementos que ustedes ya lo conocen de su clase de Derecho Penal Especial. Y también con algunos aspectos de Derecho Penal General. Listo. Una vez se hace ese relato de los hechos jurídicamente relevantes, pues el documento que en este caso maneja la Fiscalía dice lo siguiente: dinero sobre el que tenía una relación especial de disponibilidad jurídica y material en cuanto que se le había confiado su administración y manejo en el ejercicio de las funciones a usted designadas. Entendamos que este documento y la lectura del mismo, recordemos que va dirigida directamente a la persona a la cual se le está formulando la imputación. Cuando habla de que esta relación especial de disponibilidad jurídica, pues está haciendo referencia a la calidad que tiene esa persona respecto al manejo de estos recursos. También dice que con fundamento en estos hechos la Fiscalía le imputa entonces cargos como presunto autor a título de dolo la conducta punible, ya habíamos revisado, falsedad ideológica en documento público, que es tradicional en concurso homogéneo sucesivo en cuanto a que en 7 ocasiones infringió la misma disposición legal al plasmar como síndico información falsa en el documento denominado recibo oficial de pago de impuestos nacionales y en concurso heterogéneo con la conducta punible de peculado por apropiación. Acá ya hace una, por decirlo así, corrección de esta primera parte donde nos hablaba del peculado en un concurso homogéneo con la falsedad. Ahí lo que es un concurso heterogéneo, como ya acá lo indica. Listo. Entonces, luego de eso, ¿qué hace? Indica la norma, acá ya vamos al tema de la imputación jurídica. Estábamos en la imputación fáctica, hechos. Hechos es la parte fáctica. Esa imputación fáctica ya la hizo la Fiscalía. Le narró los hechos jurídicamente relevantes a la persona que le está imputando los cargos. Ahora, una vez cumplido esa imputación fáctica, ¿qué hace la Fiscalía? Debe realizar la imputación jurídica. Y es aquí cuando pone en conocimiento de la persona que está siendo imputada la norma como tal en la cual se encuadra ese tipo penal en la cual se encuadra la conducta desplegada por la persona, en este caso supuestamente desplegada por este servidor público. Y lo indica, artículo 397 del Código Penal, el servidor público, sujeto activo calificado que se apropie, verbo rector, en provecho suyo o de un tercero a bienes del Estado o de empresas o instituciones que en este tenga parte
o bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. A medida que revisamos la norma, encontramos que la Fiscalía trata en los hechos jurídicamente relevantes de indicar en qué forma se relaciona cada hecho jurídicamente relevante con lo que indica la norma, como lo pueden ver. Y llega por razón o con ocasión de sus funciones. Hasta ahí sería supuesto de hecho. Y vamos con la otra parte, que es consecuencia jurídica. Incurrirá en prisión de 96 a 270 meses, multa, Tiene un inciso adicional que nos establece un tema de cuantía. Y eso para el tema de agravar, en este caso, aumentar la pena. Dice que si lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos legales, lo que actualmente serían 200 millones de pesos, pues esa pena se aumentará, o sea, esa consecuencia jurídica se aumentará hasta en la mitad. Pero también maneja un tema de cuantía respecto a lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos y funciones públicas y también con el tema de la pena, donde establece una pena menor. Dice que si no supera los 50 salarios mínimos, o sea, los 50 millones, la pena será de 64 a 180 meses y no de 96 a 270. Como se dan cuenta, establece unos rangos. Este tipo penal, ustedes ya lo estudiaron en su clase de Derecho Penal Especial, acá simplemente lo estamos recordando, y eso le permite en este caso revisar si la persona que presuntamente o supuestamente en este caso incurrió en esta conducta punible, si lo hizo por debajo de los 50 salarios o lo hizo por encima de los 200. Y también pues ahí maneja otro tipo de consecuencias jurídicas que se presentan al incurrir en esta conducta. Vamos a ver ahora la página siguiente. Luego, ¿qué hace la Fiscalía? Recordemos que estamos en imputación jurídica. Ya pasamos la fáctica, ya se establecieron los hechos jurídicamente relevantes, ya se le pusieron en conocimiento a la persona que está siendo imputada. Ahora estamos en la etapa de la imputación jurídica. Se le está diciendo, mire, usted incurrió en este tipo penal que está contemplado en este artículo de la Ley 599 del 2000. Ya hablamos del peculado, ahora la Fiscalía le habla respecto de la falsedad ideológica en documento público. Y ahí está el tipo penal, que en este caso no lo vamos a estudiar. Luego la Fiscalía indica que existen las circunstancias de agravación punitiva. Pero, en este caso, también establece unas circunstancias de menor y mayor punibilidad, y en este caso nos vamos a enfocar un poco. Cuando maneja, en este caso, el acápite de circunstancias de menor y mayor punibilidad, hay que entender que a la persona se le debe indicar el tipo penal en el cual incurrió y la consecuencia que puede recibir por esta situación. ¿Por qué? Recordemos que hay un tercer elemento en la estructura de la imputación. Tenemos el tema de la identificación e individualización, hechos jurídicamente relevantes que van asociados con el tema también de la imputación jurídica, o sea, la norma que se vulneró, y por último la posibilidad de llenarse los cargos. Pero si la Fiscalía le está diciendo al señor, mediante este acto de comunicación, mire señor, usted hizo esto, esa conducta que usted desplegó está tipificada como un delito conforme a esta y esta y esta norma. Pero señor, adicionalmente su pena podría oscilar en estos rangos conforme a lo establecido por el ordenamiento jurídico. Pero ¿por qué es importante que le diga en qué rango se debe mover? Con circunstancias de menor o mayor punibilidad, porque ¿cómo la persona va a aceptar cargos si el fiscal en principio no le está diciendo cuál va a ser la consecuencia jurídica entendida como la posible pena que va a purgar por la comisión de estas conductas? Vamos ahí. Circunstancias de
menor y mayor punibilidad. Y acá inmediatamente, ¿qué hace la fiscalía? Mire, dice, señora, a usted se le reconoce la circunstancia de menor punibilidad establecida en el numeral primero del artículo 55 del Código Penal. ¿Y qué es esto? Que la persona no tiene antecedentes, carencia de antecedentes. En este caso, la persona que está siendo imputada no tiene antecedentes, por lo tanto, existe una circunstancia de menor punibilidad, que eso en temas de dosificación punitiva, pues va a ser algo que lo beneficie. Y también hace la claridad que no se les esgrime ninguna circunstancia de mayor punibilidad. Esto por temas de dosificación quiere decir que al momento de imponer la pena, el juez se va a mover en los primeros cuartos de la pena para temas de dosificación. Pero eso es asunto de otra jornada de estudio. Estamos entonces revisando el documento y la estructura del mismo. Y como tercer punto, ya les había dicho, la posibilidad de allanarse a los cargos. Entonces, la fiscalía le está comunicando a esta persona que está siendo imputada temas fácticos, temas jurídicos y en la parte jurídica las consecuencias de esa conducta, para que ella decida si sí o si no se allana los cargos. Vamos ahora a ver los componentes de la imputación de cargos, teniendo como fuente la obra del maestro Nelson Saray Botero, Procedimiento Penal Acusatorio. Para esto, vamos a irlos estudiando uno a uno, ya se los he venido mencionando, sin embargo, vamos a revisarlos acá. El primer componente, pues, es el personal, quiere decir que se refiere a la persona investigada y es inmodificable. O sea, la persona a la que se le formula imputación, que antes de eso, recordemos, era un indiciado, ahora se convierte en un imputado, esa persona no se puede modificar. Imaginemos que en la formulación de imputación se le formula a, no sé, pensemos en cualquier nombre, uno de estas series famosas, no sé, Harvey Specter, y en la formulación de acusación se pretende acusar a Mike Ross, que es su colega. No tendría sentido. No se puede modificar la persona. En este caso, el tema de la congruencia, que es un principio que vamos también a ir estudiando en esta jornada, pues es absoluta. Entre la imputación y la acusación legal de la doctrina y también jurisprudencial, debe existir un principio de congruencia. O sea, debe existir una relación directa. Y en este caso, no puede ser modificada. Esa congruencia es absoluta. Se le imputa a Harvey Specter, se le acusa a Harvey Specter. Bien, vamos con el segundo componente. El fáctico, y no estudiándolo. Se refiere a los hechos. A los hechos. Y acá esto es fundamental tenerlo en cuenta. El tema fáctico, o sea, ese núcleo esencial de los hechos, debe permanecer inalterable en los actos de imputación, escrito de acusación, formulación de esta y en los alegatos finales al culminar el debate oral. ¿Qué quiere decir esto? Pues es muy sencillo. Recordemos el tema de los hechos jurídicamente relevantes, los cuales deben ser, recordémoslo bien, claros, deben exponerse de forma comprensible para el imputado y también de forma sucinta, o sea, breve. Estos hechos jurídicamente relevantes, que son los que se relacionan y podríamos decir se encuadran en el tipo penal, no pueden ser alterados. Formulación de imputación, formulación, alegatos finales en el juicio oral, todos deben ser los mismos.
no se pueden modificar. En este caso, ese principio de congruencia entre formulación de imputación, estamos hablando de los hechos jurídicamente relevantes, formulación de acusación, deben ser exactamente iguales. No puede pretender la fiscalía que luego de imputarle por unos hechos jurídicamente relevantes en la acusación venga con hechos nuevos, con hechos diferentes. ¿Por qué? Porque eso estaría vulnerando, en este caso, el derecho a la defensa, que como ustedes bien lo saben, está consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, el debido proceso, pero también en nuestro Código de Procedimiento Penal. Recordémoslo, este artículo 8, el derecho a la defensa. Si la Fiscalía en la formulación de imputación presenta los hechos jurídicamente relevantes y a partir de allí, digamos que se empieza a ejercer de una forma mucho más amplia el tema de la defensa, pues sería contraproducente, sería violatorio del debido proceso el que en la formulación de acusación la Fiscalía me salga con hechos diferentes, con hechos nuevos. Recordémoslo. Núcleo fáctico inalterable. Persona investigada inmodificable. En estos dos componentes que hemos visto hasta ahora, vemos que ese principio de congruencia es absoluto. Pero listo, surge acá una pregunta. Ustedes me pueden decir, bueno, profesor, ¿qué pasa pensemos en este ejemplo? Una persona que es víctima de un atentado por parte de unos sicarios. Los sicarios disparan en contra de esta persona y la persona en principio no pierde la vida. Estos sicarios son capturados. En un tema, pensemos una captura en flagrancia. Y son llevados ante un juez con función de control de garantías. Se legaliza la captura de estas personas y pues el fiscal, al revisar los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida, dice, oiga, yo acá puedo inferir razonablemente que estos dos señores son autores, sería en este caso autores, porque cometieron directamente la conducta, autores de un homicidio agravado en grado de tentativa. Tentativa. Y así le formulan la imputación. Los hechos se refieren a que atentaron en contra de una persona, que no le quitaron la vida, pero fue por una causa ajena a su voluntad. Pensemos que el sicario hizo 3, 4 disparos. De esos 4 disparos, 2 impactaron en la humanidad de la víctima y los otros 2 impactaron en otro sitio. Tenemos que preguntarnos, en este caso, el autor material, o sea, el sicario, ¿quería quitarle la vida a la persona? Sí, por supuesto que sí, pero por causas externas. Pensemos en que se le trabó el arma o la puntería le falló. No, esta persona no murió. Formulación de imputación. Le formulan homicidio agravado en grado de tentativa. Tentativa. Pero, y ustedes lo van a ver ahora, como hay un tiempo, un término entre la formulación de imputación y la formulación de acusación, o sea, en este caso la fiscalía tiene un término para hacerlo, que lo vamos a ver más adelante, en principio son 90 días, pero que tema de concurso de delito y son más de 3 los imputados, 3 o más imputados, o también dependiendo del tipo de delito, si es de conocimiento un juez penal de circuito especializado, pues en este caso va hasta 120 días. Pero pensemos que en el transcurso de esos 90, 120 días, la persona que sobrevivió a ese atentado pierde la vida. O sea, se le complica, trataron de salvarla en el hospital, estuvo en cuidados intensivos, pero realmente no pudo recuperarse, empezó a agravarse y la persona falleció. Yo les preguntaría, en este caso, ¿qué hace la fiscalía? Si es que ya no estamos hablando de una tentativa,
Ya estamos hablando de un homicidio. Entonces, bueno, ante esta situación, por temas del principio de congruencia, lo que debe hacer la Fiscalía es solicitar una audiencia preliminar para reformular esa imputación. No puede llegar con un escrito de acusación en el cual diga delito, homicidio agravado. ¿Por qué? Porque estaría vulnerando el derecho a la defensa. No es lo mismo una defensa ante una tentativa de homicidio que ante un homicidio. Pensemos nomás en temas de la consecuencia jurídica, pues ustedes saben es mucho más alta, pero en este caso, esa parte, ese núcleo fáctico sufre un cambio, sufre una alteración. Y para cumplir, para, en este caso, salvaguardar el principio de la congruencia, el fiscal, antes de llegar a la acusación, debe solicitar una audiencia preliminar, que ustedes ya saben cuáles son, en este caso, para hacer el tema de la reformulación de la imputación, donde va a exponer estos nuevos hechos que no existían al momento de la formulación de imputación original. Va a decir ante el juez, mire, y ante la persona con su defensor, o solamente el defensor, estos son los hechos. De esta forma se reformula. Y una vez reformulado, ahí sí procede la formulación de acusación. Esa es la salvedad que hay que tener en cuenta, porque hay situaciones que se presentan de forma posterior a la formulación de imputación, y en este caso, pues, nadie está obligado a lo imposible. Y la forma de solucionar ese problema, en principio, problema jurídico, es a través de esta reformulación. Listo, ya hemos visto componente personal, componente fáctico. Ahora vamos a revisar el tercer componente, que es el componente jurídico. Y este componente, pues como ustedes lo aprecian, se refiere a los delitos. El componente jurídico no predetermina la acusación ni la sentencia, razón por la cual la Fiscalía puede introducirle variaciones en la acusación, escrito y audiencia. Momento a partir del cual se erige en su límite de la sentencia en sus aspectos personal, fáctico y jurídico. Entonces, acá hay algo bien importante. Ya revisamos el personal, recordemos el tema de la individualización e identificación de la persona que está siendo investigada, a la que se le formó la imputación y la cual no puede ser modificada. Aspecto fáctico, hechos jurídicamente relevantes, inalterables por temas de principio de congruencia, y en el caso de la situación cuando cambia el hecho jurídicamente relevante, reformulación de la imputación. En el aspecto jurídico, aquí ya que se refiere a delitos, y en este caso, cuando hablamos de formulación de imputación frente al aspecto jurídico, es flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el principio de congruencia ya no es absoluto, ahora se vuelve relativo. Y eso tiene una razón de ser. La Fiscalía, como bien ustedes lo saben, tiene facultades para investigar, acusar. Cuando hablamos de que la Fiscalía va a acusar es porque terminó de investigar. Y la pregunta es, bueno, ¿y hasta cuándo se puede investigar? La investigación va hasta la presentación del escrito de acusación. Con la presentación del escrito de acusación se entiende que la Fiscalía terminó su actividad investigativa, que ya goza con los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida suficiente para llegar al segundo estándar probatorio, probabilidad de verdad, que esta persona es el autor o partícipe de la conducta punible. Como ya llegó ahí, ya no necesita investigar más y ya no puede hacerlo. Escrito de acusación. ¿Pero qué quiere decir eso? Recordemos que en la formulación de imputación, la Fiscalía le imputa unos delitos, pero sigue investigando, porque tiene un término para presentar el escrito, 90 o 120 días. En ese término sigue investigando, sigue recolectando elementos, evidencia física, información. Y si la Fiscalía, con base en ello, considera que es que la conducta punible es diferente, efectivamente
puede introducir esa variación en el escrito de acusación, en la formulación de acusación. Un caso muy sencillo. Una persona le es imputado el delito de acto sexual abusivo. ¿Por qué? Porque la menor manifestó una serie de tocamientos. Eso se le dijo a la mamá pone en conocimiento de esto a la fiscalía inicia el tema de indagación, investigación y se da cuenta de que efectivamente tiene elementos materiales, evidencia física e información para inferir razonablemente que este señor es autor de esta conducta. Por lo tanto, le imputa cargos. Imputación de cargos. Pero como sigue investigando, la fiscalía logra determinar a partir de nuevos elementos materiales, pensemos en el tema medicina legal y demás, que la menor no solamente fue tocada, sino que el presunto agresor introdujo sus dedos en el cuerpo de la menor. Pensemos en su vagina. Introduce los dedos en la vagina de la menor y ahí ya no estamos ante un acto sexual abusivo, ustedes lo saben. Ahí el tipo penal es diferente, porque acá ya lo que se da es un acceso carnal abusivo, en el entendido que la menor consintió el tocamiento y luego lo puso en conocimiento de su mamá. Ya cuando hablamos de que introduce los dedos en la vagina de la menor, pues es un tipo penal diferente. Entonces la fiscalía en este caso, con esos nuevos elementos obtenidos después de la formulación de imputación, puede variar, en este caso, el tipo penal y decir, miren, acá lo que hay es un tema de un acceso carnal abusivo. Entonces, des en cuenta que el delito, la parte jurídica, ese componente no se predetermina en la formulación de imputación, sino que puede ser modificado por el tema de flexibilidad en en el escrito de acusación y en la posterior audiencia de formulación de, en este caso, acusación. Entonces, entendemos que este componente jurídico es el único de los tres en el cual el principio de congruencia no es absoluto, es relativo. ¿Listo? Seguimos entonces. Vamos acá a revisar efectos procesales de la formulación de imputación. Y para esto, vemos el primero, calidad jurídica de imputado. Ya se los había comentado, artículo 126, Código de Procedimiento Penal. Acá es, ¿qué pasa una vez la persona se le ha formulado, una vez el fiscal acaba de leer el escrito que hace un momento revisamos? Pues lo primero, cambia esa calidad jurídica. Ya no es un indiciado, ahora es un imputado. Segundo, interrupción del término de prescripción. Esto es muy importante. Como ustedes saben, los delitos tienen un término de prescripción, que es el máximo de la pena. Eso lo indica el artículo 86 el 83 del Código de Procedimiento, perdón, del Código Penal, y nos indica el artículo 86 que con la formulación de imputación se interrumpe esa prescripción. Por eso la Fiscalía debe estar muy atenta cuando está cerca la prescripción de, en este caso, de la acción penal, para formular imputación y con ello interrumpirla. Otro efecto procesal de esta formulación de imputación es la prohibición de enajenar. Eso está en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal y dice que la persona durante los siguientes 6 meses no podrá enajenar ningún bien susceptible de registro. Entendámoslo de esta forma, si tiene una casa a su nombre no puede venderla, si tiene un vehículo a su nombre no puede venderlo, y si llega a hacerlo, se considera nulo. ¿Qué debe hacer para poder enajenar un bien inmueble, o sujeto al registro? Pues garantizar que va a pagar, en este caso va a cumplir
con los perjuicios ocasionados por su conducta. Pensemos en pólizas o alguna otra forma de garantizar el cumplimiento de ese perjuicio. Cuarto, iniciación de los términos, artículo 175, y hace un momento les estaba hablando sobre eso. Una vez se formó la imputación, a partir del día siguiente inician los términos para que el fiscal presente el escrito de acusación. La presentación de ese escrito de acusación indica que la fiscalía terminó su actividad investigativa. Hasta ahí llegó su investigación, ya cuenta con los elementos, evidencia física, información legalmente obtenida para, con probabilidad de verdad, establecer la autoría de esta persona que está siendo procesada en la conducta punible que se le imputó. Y pues en respecto a los términos, como les decía, encontramos 90 días calendarios desde el día siguiente a la formulación de imputación para presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento o solicitar la preclusión. Si bien acá no vamos a abordar mucho el tema de la preclusión, recordemos que es una forma anticipada de terminar el proceso cuando no se encuentran con los elementos suficientes para demostrar en este caso de que la persona efectivamente incurrió en esa conducta punible. También se solicita preclusión cuando se ha configurado la prescripción. Se configura la prescripción, en este caso, pues lo que sucede es que esa acción penal como tal queda sin piso, y al quedar sin piso, pues el fiscal debe solicitar la preclusión. Entonces, estos 90 días calendarios se dan a partir del día siguiente de la formulación de imputación. Pero hay un término un poco más grande, que son 120 días calendario. Y esto es lo mismo, pensémoslo, a partir del día siguiente el fiscal tiene 120 días, pero cuando el tema del delito es un delito que conocen los jueces penales de circuito especializado, pensemos, un homicidio agravado por los numerales 8, 9 o 10. Como ejemplo, el ejemplo que vimos en clase, cuando es cometido contra un periodista por su labor investigativa. En este caso sería un homicidio agravado, pero como está en esos numerales contenidos por la norma, lo conoce o es de competencia un juez penal de circuito especializado. Cuando este tipo de delitos, que son los más graves, inmediatamente son 120 días calendario para presentar el escrito de acusación. Pero también puede ser por otro motivo, porque hay un concurso de delitos, que fue el caso que revisamos hace un poco, donde hay un tema de peculado y un tema de falsedad. O también pensemos en el ejemplo que les presentaba en clase de la banda, esta de delincuentes que deciden asaltar un banco, una entidad financiera. Recordemos que eran más de 5 personas, entonces si son 3 o más los imputados, también tendrían 120 días calendario la fiscalía para presentar el escrito de acusación ¿ante quién? Ante un juez de conocimiento. ¿Por qué? Porque la audiencia de formulación de acusación se lleva a cabo ante un juez de conocimiento. ¿Listo? Entonces, acá es importante, respecto a los hechos jurídicamente relevantes en la formulación de imputación, tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, pues ha tenido o ha proferido en este caso diferentes decisiones, haciendo hincapié en la importancia de estructurar de forma adecuada los hechos jurídicamente relevantes y que los mismos sean presentados a la persona que está siendo procesada para que éste pueda ejercer su derecho a la defensa material, pero también a la defensa técnica. Defensa material la que él mismo ejerce, la que dice, oiga, mire, yo acepto o no acepto los cargos. Defensa técnica la que ejerce mediante un abogado titulado, pensemos, abogado de confianza o un abogado, un defensor público que con sus conocimientos en derecho pueda garantizar que se protejan estas garantías, valga en este caso el pleonasmo, procesales y derechos fundamentales que tiene esta persona que está siendo imputada, ello con base, pues como bien lo sabemos, en el respeto por la dignidad humana como un pilar fundamental de nuestro Estado social de derecho. Recordemos cuando estábamos estudiando estas garantías procesales. Artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, dignidad humana.
Artículo primero de la Constitución. Estado social de derecho fundado, en el respeto por la dignidad humana. Entonces, por temas de dignidad humana, por temas del debido proceso, por temas del derecho a la defensa, los hechos jurídicamente relevantes que están directamente relacionados con el tipo penal que se pretende en este caso imputar como conducta punible, pues deben ser claros, deben ser sucintos, deben ser comprensibles. La Fiscalía no puede pretender que en su formulación de imputación narra unos hechos que ni siquiera tienen relevancia jurídica. Lo vimos en un caso muy mediático hace algunos meses, y esto lo hago desde el punto de vista académico, no con la intención de criticar a los colegas, sino de que ustedes como estudiantes entiendan que hay hechos que no son ni siquiera relevantes, inclusive son impertinentes. ¿Qué relevancia tiene el que diga, mire usted, señor, tal, fue a tal sitio a comprar un paquete de galletas marca Club Social? ¿Qué relevancia tiene la marca del paquete de galletas? Recuerden, hechos jurídicamente claros, sucintos. Esa información que no tiene relevancia y que se agrega, se agrega, lo que hace es que vuelve en este caso, el tema del escrito de imputación, algo extenso y muchas veces poco comprensible o claro para la persona que se le está imputando. Entonces, Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, radicado 51007, el 5 de junio de 2019, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, quien ha sido una eminencia en temas de hechos jurídicamente relevantes. Y en esta providencia, pues la Corte indica que en la formulación de imputación se socializan los hechos jurídicamente relevantes, los cuales constituyen una forma de materializar el ejercicio del derecho a la defensa, como lo he venido diciendo, y del debido proceso. Recordemos que está directamente relacionado al artículo 29 de la Constitución, por cuanto le permiten a la persona procesada conocer desde ese momento los hechos y los cargos por los cuales formalmente se está vinculando al proceso penal. Recordemos que la vinculación formal a un proceso penal es a través de la formación de imputación. Me están vinculando formalmente a un proceso. Venga, señor, yo tengo derecho, conforme al bloque de constitucionalidad, tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, Constitución política, y si seguimos descendiendo en nuestro ordenamiento jurídico, todo lo que emana de la Constitución, tendríamos que llegar, Ley 906/2004, yo tengo derecho a saber por qué hechos relevantes, en este caso jurídicos, por la relación con los cargos, es que se me están imputando. ¿Qué fue lo que yo hice que tiene una relevancia jurídica? El comprar un paquete de galletas Club Social no tiene ninguna relevancia jurídica. Ni siquiera es un hecho indicador. Claro, entendemos que la imputación, pues, si lleva solamente hechos jurídicamente relevantes, puede que sea hasta un poco, por decirlo así, carecería de algunos conectores en medio de la narración para indicar lo que pasó. Pero para eso están los hechos indicadores, que si no son jurídicamente relevantes, por lo menos establecen una línea de los hechos. Estudiantes, jurídicamente relevantes, por favor. En sus trabajos, en sus audiencias, eso es lo que quiero ver. Claro, nárrenlo, recuerden, forma clara, forma sucinta, comprensible, haciendo énfasis especial en los hechos jurídicamente relevantes. Pero si no se hace de esta manera, ha dicho la Corte, mire, señor fiscal, es que no es porque tengamos la intención acá de agregarle más trabajo. No, es porque cuando usted lo hace, cuando usted lo indica en la imputación, inmediatamente le está garantizando, se está materializando ese debido proceso, ese derecho a la defensa.
Y esto a la vez que genera, implica que en el acto complejo de la acusación, recordemos, no se vaya a variar el núcleo fáctico de la formulación de imputación. Lo que les decía acá la Corte lo está recordando. Mire, imputado, ¿cuáles son los hechos jurídicamente relevantes? El núcleo fáctico que da origen a esa presunta configuración de una conducta punible, pues usted le está diciendo y le está garantizando que en la acusación, por principio de congruencia, usted no se los va a variar, usted se los va a sostener, porque ese núcleo fáctico, recuerden, no se puede variar, al igual que el tema personal como componente, es esa persona y no es otra, no la pueden reemplazar. Igual pasa con los hechos jurídicamente relevantes, son hechos y no son otros. Ah, que usted va a variar la calificación jurídica, claro. Usted puede decir, no, mire, no es este delito, es otro, pero esa variación tiene que estar relacionada con los hechos. Tiene que estar relacionada con los hechos. Entonces, en este caso, la Corte ha dicho, mire, esta es la forma de hacerlo. No hay ninguna otra. Es así que se debe hacer. Por lo tanto, quiero ver en sus escritos y en sus presentaciones una buena estructura de la formulación de imputación. Recuerden los componentes personal, fáctico, jurídico. Recuerden el tema de la claridad en el mismo. No tienen que ser extenso. Inclusive, qué bonito es ver estructuras de una formulación de imputación claras, sencillas, donde están bien los hechos jurídicamente relevantes, bien el componente jurídico, con su respectiva consecuencia y demás. De esta manera, terminamos la presentación de este módulo de la formulación de imputación. Son muchos aspectos más los que hay en ella, son muchos más. Ustedes se encuentran en la ley, artículo 288, sus siguientes, todo lo que es el proceso, la dinámica de esta audiencia. En el video que les envié, también de compartir por el grupo, pues ustedes se dan cuenta más o menos cómo es la mecánica, el juez, cómo instala la audiencia, cómo la dirige, lo que hace cada una de las partes. Frente a una pregunta que podría surgir, ¿qué pasa con estos hechos jurídicamente relevantes si la fiscalía pasa si no lo hace de forma adecuada? Porque es que desde la doctrina, también la jurisprudencia se ha dicho que el juez no hace un control material de esta audiencia, que el control es formal, que se dé la forma, pero la materia, el fondo, no. Entonces, ¿será que la defensa, si el fiscal no lo hace bien, debe quedar callada, no debe decir nada? No. La defensa puede solicitar, su señoría, solicito respetuosamente a la fiscalía que haga claridad respecto a los hechos jurídicamente relevantes, ya que los mismos, al revisarlos, pues no son claros para esta defensa. Eso con fundamento en el artículo 29 de nuestra Constitución Política y también el artículo 8 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Ya el juez decidirá, le da palabra a la fiscalía puede decir cómo ha pasado. Y eso lo digo, hay fiscales muy juiciosos, muy buenos en lo que hacen, hay otros que lastimosamente no. Puede decir, no, qué pena, su señoría, pero es que yo no estoy en la obligación de hacer descubrimiento probatorio, entonces ya con lo que dije es suficiente. Ah, bueno, el juez puede decir, venga, fiscal, pues por un tema de que si bien es cierto no hago un control material, pero sí soy garante de derechos fundamentales porque soy un juez con función de control de garantías, pues señor fiscal, solicito que haga aclaración respecto a esto y la fiscalía puede hacerlo, pero puede que no sea suficiente, pues ¿qué pasa? Pues esto podría generar, como ya ha pasado, la nulidad de todo lo actuado. ¿Por qué? Porque se vulnera el debido proceso, que es una garantía fundamental. Esas serían las consecuencias, si de pronto surge esa pregunta. Estudiantes, como siempre, les deseo lo mejor, espero haya sido una clase agradable. Recuerden tomar apuntes, revisar qué preguntas surgen de esto. Yo les voy a compartir
un material con fines académicos, donde pues se abarcan mucho más temas de la formulación de imputación. Es bastante extensa, pero los que quieran profundizar, les recomiendo lo hagan, especialmente los grupos que les correspondió esta audiencia. Les deseo una bonita semana. Muchas gracias.